Listo. Muy buenas tardes. Damos inicio al primer ciclo de conferencias de escritores latinoamericanos, homenaje en vida a los grandes pensadores contemporáneos. Es un gusto tenerlos aquí, varios representantes de diferentes países, y es un honor tener hoy como conferencistas a dos grandes, una de Argentina, hoy que es el Día del Escritor 13 de junio, Día del Escritor en Argentina, que nos va a estar brindando su conferencia la escritora Cecilia Ortiz. Y de Bolivia tenemos al doctor Edmundo Torrejón Jurado, una eminencia que hoy nos acompaña con esa sonrisa y ese carisma que ella le caracteriza. Y para dar inicio, entonces, vamos a estar conociendo un poco más del trabajo de nuestra conferencista de Argentina, de Cecilia Ortiz. Cecilia Ortiz nació en Buenos Aires el 4 de marzo del 54 y comenzó a tener vivencias de lo que es la vida misma desde que era niña prácticamente. Cecilia es generadora de poemas o de historias de ficción, docente, poeta y narradora. Es coordinadora de talleres, técnicas de escritura, narrativa, poesía, jurado local e internacional desde el año 2001, creadora de Zona de Arte, Región del Plata, que se encarga del reconocimiento y la entrega de diploma a creadores en la palabra, música, artes plásticas, también en un segmento de las bohemias de la revista Literata en 2018, 2012-2018. Es cofundadora y coeditora de la revista digital Ya Litera, de publicación mensual desde el año 2014 hasta marzo 2018. Administradora también de Zona de Fuego La Palabra y miembro de la Unión Hispano-Mundial de Escritores. Es embajadora universal de paz en Argentina por el Círculo Universal de Embajadores de Paz con sede en Francia y Suiza, nombrada el 11 de noviembre del año 2020. Tiene varios libros publicados, entre los que destacamos en la geografía de mis manos, Libro Secreto, Líneas Paralelas, actualmente también en edición La Memoria del Agua, que ya fue presentado incluso ahora, hace pocos meses. Participación en antologías, 12 poetas argentinos del siglo XXI, Aún no está todo en chino, Bardos y Desbordes, Antología Poética Internacional, Mujeres y sus Plumas 1, 2, 3, de Paraguay, Nuestra Voz, Grupo Alegría por 10º aniversario, Nocturno, Actuales Voces, Alejanías, Libro Secreto, Bardos y Desbordes. Y bueno, tiene infinidad de reconocimientos también nacionales e internacionales, entre los que de repente podemos destacar. Asistió en forma oficial en representación de la República Argentina en el quinto encuentro internacional Mujeres Poetas en el País de las Nubes, región Mixteca, Oaxaca, México, en reconocimiento a obra y trayectoria, noviembre de 2007. Ponencia de la consagración de los poetas, invitada oficialmente a participar en el tercer encuentro internacional de mujeres poetas en el medio del mundo, Ecuador, en 2008. Mujer destacada en letras, año 2008, por el Honorable Consejo Deliberante de Vicente López. Primer Premio Poesía, Asociación de Escritoras Contemporáneas del Ecuador, condecoración al mérito literario Liberadora Manuela Sáenz, 2010. Miembro de honor 2019-2020 de la Asociación Actuales Voces de la Poesía Latinoamericana. Bueno, son algunos datos que de repente las personas que no tienen esa posibilidad de conocerle personalmente, hoy le están conociendo, y ahí le estoy dando también para admitir a las personas que se están uniendo. Bueno, es todo tuyo el micrófono, Cecilia. Muy buenas tardes nuevamente y te escuchamos. Buenas tardes a todos. Feliz Día del Escritor para todos, porque aunque sea solamente, no lo vamos a considerar que es solamente Argentina, porque a todos nos une un idioma. Y las fronteras para los que escribimos no existen, porque nos podemos escribir acá, ahí, allá, y llegan a personas que no conocemos. Por lo tanto, feliz Día del Escritor.
amigo. No se ve que te reís, Mabel, ¿eh? Espera que me río mejor. Estoy contenta, Cecilia, nada más por eso. Y yo también estoy contenta. La verdad estoy contenta, muy feliz de estar con todos ustedes. Yo le puse, con la ayuda de Mabel, un título a mi conferencia, que es Leopoldo Lugones, el desafío de dar continuidad a su legado. 13 de junio, Día del Escritor, en homenaje al nacimiento de Leopoldo Lugones, 1874-1938. Poeta, cuentista, ensayista, político, periodista argentino. Lugones fue un artista que a través de sus variadas obras literó la vanguardia literaria del modernismo de fines del siglo XIX. No literó, sino que lideró. Lugones nació en el municipio de Villa María del Río Seco, en el norte de la provincia de Córdoba, en Argentina, por supuesto. En 1928 fundó, junto con Horacio Quiroga, Jorge Luis Borges, Baldomero Fernández Moreno y Ricardo Rojas, entre muchos otros, la Sociedad Argentina de Escritores, cuyas siglas son SABE, y fue el primer presidente de la misma. Esto ya lo había dicho Mabel. Tras su decisión de irse de este mundo, el 18 de febrero de 1938, la SABE declaró el día de su nacimiento, 13 de junio, como el Día del Escritor en Argentina. Tomo un respiro porque investigar sobre Leopoldo Lugones y los motivos y cómo fue su muerte fue muy fuerte. Cuando yo lo estudié en la escuela, en el profesorado, no había tantos datos ni nos daban tantos datos. Bueno, entre las obras narrativas de Lugones se destacan La Guerra Gaucha. La Guerra Gaucha es la guerra y guerrillas de la independencia de Argentina. Y de esto se hizo una película tomando la obra gaucha de Lugones, pero con un compaginador, porque ya Lugones no estaba vivo. Pero bueno, esa película es una película muy vieja argentina, pero si tienen la oportunidad de verla, véanla, porque hay mucha historia. Vuelvo, ¿no? Comenzó con la Guerra Gaucha en 1905, Las Fuerzas Extrañas, 1906, Cuentos Fatales, 1926, es sobre narrativa. Y en poesía, Las Montañas del Oro. Ese libro es el que lo lanza hacia las nuevas formas de escritura que se denominó modernismo. Eso fue en 1871. Otro libro de poesía, Los Crepúsculos del Jardín, 1905. Lunario Sentimental, 1909. Las Horas Doradas, 1922. Y Romancero, 1924. Su obra poética es considerada como la inauguración en lengua castellana de toda la poesía moderna, además del inicio de todas las experiencias y experimentos de la poética moderna en español.
Fue el primero en hacer uso del verso libre en literatura hispánica. Con sus cuentos se transformó en el precursor y uno de los pioneros de la literatura fantástica y de ciencia ficción en Argentina. También fue de los primeros escritores de habla hispana en producir microrrelatos. Estilísticamente, se caracteriza por la profusión de metáforas y métricamente por el uso de un verso semilibre. La producción de Leopoldo Lugones incluye una variedad de cepas poéticas que van desde la exaltación de la patria en poemas monumentales hasta la versión estilizada del género gauchesco, pasando por zonas que condensan la potencia de la experiencia lírica y obras que recurren al humor para tramar parodias mordaces. Los poemas referidos a las aves del campo argentino, como el chingolo, el hornero, la urraca, siguen en este estilo, buscando llegar al alma del lector que, si capta la sencillez espiritual de estos textos, llega al corazón de la obra de un gran autor que no necesita recurrir a grandilocuentes palabras para expresar sus sentimientos. Esta forma sencilla de escribir requiere un profundo conocimiento de las palabras. El libro póstumo de Lugones, Romances del Río Seco, de 1938, se inserta en la tradición de la poesía gauchesca, pero se trata de una versión estilizada. El cantor de coplas no es aquí un gaucho letrado, sino un narrador autobiográfico que cuenta viejas historias y leyendas de su pueblo natal, Villa María del Río Seco, Córdoba. En el auditorio no hay tampoco gaucho alguno, sino el círculo de letrados próximo a Lugones, a quienes dedica cada poema. La importancia excepcional de una personalidad puede constituir serio obstáculo, a la vez que acicate estimulante para el develamiento de las estructuras más profundas de su pensar y hacer. Y cuando esa importancia, arraigada en medio de la controversia y la polémica, revierte en influencia decisiva para el itinerario de un pueblo, entonces la personalidad configura todo un fenómeno en el que lo problemático y lo incentivador se potencian. Y tal es el fenómeno Lugones. Pocos ignoran hoy el caudillismo intelectual que en nuestra literatura ejerció Leopoldo Lugones. Nada más apropiado que la idea de caudillismo para explicar el doble aspecto de ascendencia y orientación con que el escritor signó a las generaciones literarias que le siguieron. Su época, sin embargo, le retació el elogio merecido, porque lo excesivo incomoda. Y Lugones fue excesivo en la palabra, en la acción, en el cambiante panorama de opiniones. Esto último, sobre todo, le trajo aparejados el resentimiento, la crítica, el odio encubierto o agresivo. Imposible entender al hombre que, teniendo la condición del viento, ni siquiera se molesta en justificar sus cambios. Intolerable cuando los patrones culturales y políticos disponen que el estatismo es sinónimo de actitud.
Yo seleccioné 3 poemas. Uno lo estudié en la escuela, El Hornero. Y 2 poemas cortos más. El Hornero. La casita del hornero tiene sala y tiene alcoba. Y aunque, no, perdónenme, pero ya lo iba a decir de memoria, y mi memoria está fallando últimamente, así que lo voy a leer. El hornero. La casita del hornero tiene alcoba y tiene sala. En la alcoba la hembra instala justamente el nido entero. En la sala, muy orondo, el padre guarda la puerta con su camisa entreabierta sobre su buche redondo. Lleva siempre un poco viejo su traje aseado y sencillo, que con tanto hacer ladrillo se le habrá puesto bermejo. Elige como un artista el gajo de un sauce añoso, o en el poste rumoroso se vuelve telegrafista. Allá, si el barro está hablando, canta su gozo sincero. Yo quisiera ser hornero y hacer mi choza cantando. Así le sale bien todo, y así, en su honrado desvelo, trabaja mirando el cielo en el agua de su lodo. Por fuera, la construcción, como una cabeza crece, mientras por dentro parece un tosco y buen corazón. Pues como su casa es centro de todo amor y destreza, la saca de su cabeza y el corazón pone adentro. La trabaja en paja y barro, lindamente la trabaja, que en el barro y en la paja es arquitecto bizarro. La casita del hornero tiene sala y tiene alcoba, y aunque en ella no hay escoba, limpia está con todo esmero. Concluyó el hornero el horno, y con el último toque le deja áspero el reboque contra el frío y el bochorno. Ya explora al vuelo el circuito, ya cobre la tierra lisa, con tal fuerza y garbo pisa, que parece un martillito. La choza se orea en tanto, esperando a su señora, que elegante y avisora llena su humildad de encanto. Y cuando acaba jovial de arreglarla su deseo, le pone con un gorjeo su vajilla de cristal. Sí, es precioso. El del Picaflor también es precioso y el del Sosa preciosísimo. Pero bueno, no, lo pueden buscar y leer. No hay en internet, porque es el único medio que tenemos ahora, pues no se puede ir a una biblioteca, eh, de su obra en prosa. Lamentablemente, porque muy bueno, muy bueno. Esto que hizo de la poesía gauchesca, donde relata la historia, es muy fuerte, pero ocurrió, no es que lo inventó, no es todo producto de su imaginación. Ahora voy con un soneto. Oceánida. El mar, lleno de urgencias masculinas, bramaba alrededor de tu cintura, y como un brazo colosal, la oscura ribera te amparaba en tus retinas, y en tus cabellos, y en tu astral blancura, rieló con decadencias opalinas esa luz de las tardes mortecinas que en el agua pacífica perdura.
palpitando a los ritmos de tu seno, hinchóse en una ola el mar sereno para hundirte en tu vértigo felino. Su voz te dijo una caricia vaga, y al penetrar entre tus muslos finos, la onda se aguzó como una daga. Totalmente diferente. Es un poema erótico, pero muy bien escrito. Muy bien. No sé ustedes cómo lo habrán sentido. Para mí es emocionante porque trabaja la palabra de una manera espectacular. Lo último que voy a leer de Leopoldo Lugones, el grande, tan dejado de lado aquí. Es un poema que se titula Historia de mi muerte. Él decide terminar su vida. Y un poco influenciado por su hijo Polo Lugones, que trabajaba en las fuerzas de seguridad y era un personaje muy temido por su violencia. También ha sido violento con su padre. Lugones se había enamorado y le dijo, no estaba de acuerdo, y lo acicateó de tal manera que decidió terminar su vida. Pero antes escribió este poema, Historia de mi muerte. Soñé la muerte y era muy sencillo. Una hebra de seda me envolvía y a cada beso tuyo con una vuelta menos me ceñía. Y cada beso tuyo era un día y el tiempo que mediaba entre dos besos una noche. La muerte es muy sencilla. Y poco a poco fue desenvolviéndose la hebra fatal. Yo la retenía, sino por un solo cabo entre los dedos. Cuando de pronto te pusiste fría y ya no me besaste, solté el cabo y se me fue la vida. Leopoldo Lugones ha legado a las futuras generaciones, a todas, su obra y una vida que merecen el recuerdo de quienes aman la literatura. Su poesía nos muestra una faceta que complementa su obra en prosa y viceversa. Acerquémonos a sus escritos con el respeto que merece este escritor que expresó sus sentimientos desde una vida que tuvo muchos misterios, que quizá nunca descubramos en su totalidad. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Pueden activar su micrófono los que quieran de repente comentar, aportar algo, preguntar. Te contaba, buenas tardes a todos y a todas. Te contaba, María, que el escritor ha vivido en San Fernando y ha muerto en San Fernando. Sí. Y nosotros tuvimos, claro, hasta hace poco tiempo, la casa y colegios, o sea, hay muchos homenajes, pero tuvimos el honor de saber quién era en San Fernando hasta su muerte, aquel 18 de febrero de 1938, Sí. donde bebió cianuro con whisky. Y allí es uno de los grandes también historias, ¿no? El haber dejado de existir. Y había quedado su nieta, Susana Piri,
que ella fue una detenida desaparecida en los tiempos de la dictadura en mi país. Así que tenemos en San Fernando una vasta historia con ese pedacito de historia nuestra. Gracias. Yo no quise decir de qué manera se quitó la vida, simplemente dije que decidió terminar con su vida. Yo quería hacerle una pregunta. Mi apellido es Aquino Austen, soy escritora, nacida en la Argentina, pero vivo en Paraguay. ¿Y a qué atribuye, si es que se puede atribuir a algo, esa decisión conjunta? Porque tienen en común Quiroga, Storni, Lugones, y entre otros extranjeros, por ejemplo, Wall, Hemingway, Sí. esta facilidad de quitarse la vida cuando realmente consideran que ya es tiempo. Yo no creo que haya sido una facilidad, fue una decisión muy fuerte la que tomaron. En el caso de Leopoldo Lugones estaba, como les comenté, acicateado por el hijo. En el caso de Horacio Quiroga, después de su exilio en Misiones, viene a Buenos Aires y tenía sus problemas psicológicos y decide suicidarse. En el caso de Alfonsina, decide quitarse la vida cuando sabe que tiene cáncer y que la cura, ella no estaba de acuerdo con la cura y tampoco le daban seguridad de que podía sobrevivir y tomó esa tremenda decisión. Sí, pero me refería... Alejandra Pizarnik. Me refería por el hecho de que, como dice la poesía, la muerte es muy sencilla. Para él, de ahí me tomo para decir. Para él en ese momento, la muerte era la salida más fácil de todo el problema que tenía con la actitud de su hijo, las críticas sobre su hijo que le hacía todo el mundo, porque pertenecía a la policía, usaba la picana eléctrica y fue una persona malísima, que también se suicidó, igual que el padre, en 1971. Polo Lugones. Mabel, Sí, si me permite, Mabel, sí, le yo escuchamos. estaría acotar algo. ¿Me Adelante. escuchan, no? Adelante. Sí, que en el modernismo hubo una trilogía, ¿no? Rubén Darío, un boliviano, Ricardo Jaime Freire, ¿no? Y Leopoldo Lugones. Entonces es importantísimo recordar eso, ¿no? Porque eso nos da a nosotros la pauta de que pese a no haber ese momento, los medios de comunicación que tenemos ahora, ellos cómo pudieron concatenar criterios, ¿no? Para un mensaje poético no de avanzada, ¿no? Entonces eso es importantísimo considerar, repito, fueron Rubén Darío, Ricardo Jaime Freire, ¿no? Y Leopoldo Lugones, ¿no? Que en realidad marcaron un hito. Hay la poesía antes y después del modernismo, ¿no? Que es porque todos nosotros somos herederos de ellos, en cierta medida. Nada más, gracias. Excelente Gracias. aporte. Muchas gracias. Rosalina pidió la palabra. No sé si está conectada. Sí, sí, buenas tardes a todos. Un gusto estar participando en esta tarde, escuchando la presentación. Esto que gira en torno a lo que es el Día del Escritor. En especial, mi saludo a los argentinos
y como decía Cecilia, por extensión también nos alcanza. Agradecerles por la palabra que nos trajo, ¿verdad?, en torno al gran escritor Leopoldo Lugones. Nos ha enriquecido bastante con cada información que aportó, y solamente decirle eso, decirle felicidades a Cecilia por su presentación y decirle las gracias, darle las gracias por cada información tan rica que nos ha brindado en este día, y decirles felicidades a todos. Muchas gracias, Rosalina. Un abrazo, Cecilia. Al respecto de los escritores suicidas, nosotros en el evento, justamente aquí en Hernandarias, en el 2019, tuvimos la presencia de un escritor argentino, el escritor Héctor Páez, y él es de Chilecito, de La Rioja, Argentina, y él hablaba del escritor suicida. Hizo una investigación donde dice que existe un porcentaje de 90% de los suicidios en el mundo, él dice, que es entre escritores, poetas y cantantes. Primero me aseguré, dice, de la veracidad de la información, posteriormente de entre miles y miles de estos suicidas, saqué al azar un centenar de ellos para investigar la vida, la obra del autor. Oh, qué sorpresa, descubrí que ser escritor, poeta y cantantes son los oficios más riesgosos y peligrosos que otras expresiones en la vida. El escritor suicida presentó una vida vacía de esperanza, de fe. Desde su infancia sufrió la acumulación de emociones tóxicas por pérdidas de seres queridos, separaciones de sus progenitores, problemas económicos, enfermedades hereditarias, consumos de drogas, etcétera, etcétera. Y bueno, él habla, tiene toda una obra incluso de su trabajo, su conferencia también que trajo aquí, fue sobre el tema del suicidio en este ámbito que muchas veces no queremos tocar, así como hoy Cecilia se notaba por ella misma la emoción que estaba teniendo cuando tenía que recordar de esa parte justamente, ¿verdad?, de este escritor. Y lo que es notable, por lo menos para mí, es que todos estos grandes escritores que han sido citados hoy, por más de que se hayan suicidado, ninguno de nosotros le seguimos por el hecho de que se haya suicidado. Y sí los recordamos por sus grandes obras. O sea que quedó en el detalle, como decía, detalle tan pequeño. ¿Y cómo murió? Se suicidó. Y nadie ni se recuerda de que se suicidó por la grandeza de la obra. Y ahí empezaríamos a hablar, qué sé yo, de Pizarnik, de Horacio Quiroga. Imagínense, hablar de ellos, nadie se va a recordar del hecho de la fatalidad, de la forma que murieron. Y eso pasa cuando la vida de la persona es más grande que su muerte. Y a eso deberíamos de llegar, no digo al suicidio, y sí, que nuestra vida sea más grande que nuestra muerte. Y me voy nuevamente a lo que había dicho antes de iniciar esto, en nuestro ciclo de conferencias. Debemos homenajear a las personas en vida. Y de eso también hablaba en su obra el escritor Héctor, justamente, de que es muy importante valorar a las personas y demostrar ese valor, esa valorización a las personas en vida, porque necesitamos ese afecto, necesitamos sentirnos queridos, amados, apreciados, valorados. Y eso deberíamos de hacer siempre en vida y no después de muertos. Y hoy no puedo dejar de recordarme hoy de nuestro amigo